Audiolibros Yourbook presenta Los astronautas de Yahvé. La Iglesia no ha contado toda la verdad sobre el nacimiento de Jesús de Nazaret. Un libro de Juan José Benítez. Narración a cargo de Jorge. Antes del parto, paralización total de la zona. Y llegó el momento culminante. La operación Redención estaba a punto de entrar en su etapa decisiva, el nacimiento del enviado. La llegada al viejo planeta Tierra del Hijo del Altísimo. Todos, más o menos, conocemos lo que narran los evangelios canónicos sobre este trascendental hecho. Pero, ¿qué dicen los apócrifos? ¿Fue el nacimiento de Jesús de Nazaret como siempre hemos creído? Veamos lo que dice el protoevangelio de Santiago, 17:1. Y vino una orden del emperador Augusto para que se hiciera el censo de todos los habitantes de Belén de Judá. Y se dijo José, desde luego que a mis hijos sí que les empadronaré, pero ¿qué voy a hacer de esta doncella? ¿Cómo voy a incluirla en el censo? ¿Como mi esposa? Me da vergüenza. ¿Como hija mía? Pero si ya saben todos los hijos de Israel que no lo es. Este es el día del Señor, que él haga según su beneplácito. 2. Y, aparejando su asna, hizo acomodarse a María sobre ella, y mientras un hijo suyo iba delante llevando la bestia del ronzal, José les acompañaba. Cuando estuvieron a 3 millas de distancia, José volvió su rostro hacia María y la encontró triste, y se dijo a sí mismo, es que el embarazo debe causarle molestias. Pero, al volverse otra vez, la encontró sonriente, y le dijo, María, ¿qué es lo que te sucede? Que unas veces veo sonriente tu rostro y otras triste. Y ella repuso, es que se presentan 2 pueblos ante mis ojos, uno que llora y se aflige, y otro que se alegra y regocija. 3. Y al llegar a la mitad del camino, dijo María a José, bájame, porque el fruto de mis entrañas pugna por venir a luz. Y le ayudó a apearse del asna, diciéndole, ¿dónde podría yo llevarte para resguardar tu pudor? Porque estamos al descampado. 18:1. Y, encontrando una cueva, la introdujo dentro, y habiendo dejado con ella a sus hijos, se fue a buscar una partera hebrea en la región de Belén. 2. Y yo, José, me eché a andar, pero no podía avanzar, y al elevar mis ojos al espacio, me pareció ver como si el aire estuviera estremecido de asombro, y cuando fijé mi vista en el firmamento, lo encontré estático y los pájaros del cielo inmóviles, y al dirigir mi mirada hacia atrás, vi un recipiente en el suelo y unos trabajadores echados en actitud de comer, con sus manos en la vasija. Pero los que simulaban masticar, en realidad no masticaban, y los que parecían estar en actitud de tomar la comida, tampoco la sacaban del plato, y, finalmente, los que parecían introducir los manjares en la boca, no lo hacían, sino que todos tenían sus rostros mirando hacia arriba. También había unas ovejas que iban siendo arreadas, pero no daban un paso, sino que estaban paradas, y el pastor levantó su diestra para bastonearlas con el cayado, pero quedó su mano tendida en el aire. Y al dirigir mi vista hacia la corriente del río, vi como unos cabritillos ponían en ella sus hocicos, pero no bebían. En una palabra, todas las cosas eran en un momento apartadas de su curso normal. 19:1. Y entonces una mujer que bajaba de la montaña me dijo, ¿dónde vas tú? A lo que respondí, ando buscando una partera hebrea. Ella replicó, pero, ¿tú eres de Israel? Y respondí, sí. ¿Y quién es? Añadió, la que está dando a luz en la cueva. Es mi esposa, dije yo. A lo que ella repuso, entonces, ¿no es tu mujer? Yo le contesté, es María, la que se crió en el templo del Señor, que aunque me cayó en suerte a mí por mujer, no lo es, sino que ha concebido por virtud del Espíritu Santo. Y le interrogó la partera, ¿es esto verdad? José respondió, ven y verás. Entonces, la partera se puso en camino con él. 2. Al llegar al lugar de la gruta, se pararon, y he aquí que ésta estaba sombreada por una nube luminosa. Y exclamó la partera, mi alma ha sido engrandecida hoy, porque han visto mis ojos cosas increíbles, pues ha nacido la salvación para Israel. De repente, la nube empezó a retirarse de la gruta y brilló dentro una luz tan grande que nuestros ojos no podían resistirla. Esta por un momento comenzó a disminuir hasta tanto que apareció el niño y vino a tomar el pecho de su madre, María. La partera entonces dio un grito, diciendo, grande es para mí el día de hoy, ya que he podido ver con mis propios ojos un nuevo milagro. 3. Al salir la partera de la gruta vino a su encuentro Salomé, y ella exclamó, Salomé, Salomé, tengo que contarte una maravilla nunca vista, y es que una virgen ha dado a luz, cosa que, como sabes, no sufre la naturaleza humana. Pero Salomé repuso, por vida del Señor, mi Dios, que no creeré tal cosa si no me es dado introducir mi dedo y examinar su naturaleza. 21. Y habiendo entrado la partera, le dijo a María, disponte, porque hay entre nosotras un gran altercado con relación a ti. Salomé, pues, introdujo su dedo en la naturaleza, mas de repente lanzó un grito, diciendo, ay de mí, mi maldad y mi incredulidad tienen la culpa. Por tentar al Dios vivo se desprende de mi cuerpo mi mano carbonizada. 2. Y dobló sus rodillas ante el Señor,
diciendo, oh Dios de nuestros padres, acuérdate de mí, porque soy descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, no hagas de mí un escarmiento para los hijos de Israel. Devuélveme más bien a los pobres, pues tú sabes, Señor, que en tu nombre ejercía mis curas, recibiendo de ti mi salario. 3. Y apareció un ángel del cielo, diciéndole, Salomé, Salomé, el Señor te ha escuchado. Acerca tu mano al niño, tómalo, y habrá para ti alegría y gozo. 4. Y se acercó Salomé y lo tomó, diciendo, le adoraré porque ha nacido para ser el gran rey de Israel. Mas de repente se sintió curada y salió en paz de la cueva. Entonces se oyó una voz que decía, Salomé, Salomé, no digas las maravillas que has visto hasta tanto que el niño esté en Jerusalén. Otra vez los mediocres, reporteros. Leyendo estos pasajes de los apócrifos he comprendido que son muy pocas cosas las que de verdad nos han llegado sobre el nacimiento de Jesús. Parece mentira que un hecho de tamaña trascendencia solo fuera recogido por Mateo y Lucas, y este último, no con demasiada generosidad. Los restantes evangelistas titulados Juan y Marcos o no le dieron importancia o no supieron cómo sacar adelante la investigación. Una vez más me lamento de haber nacido 2000 años tarde. ¿Cuántas veces he deseado ese sueño imposible? ¿Cuántas veces he pensado en el seguimiento oficial de Jesús de Nazaret? ¿Cuántos datos, cuántas noticias, cuántas informaciones ignorados o perdidos tendríamos hoy? Pero, ciertamente, los caminos de los de arriba son imprevisibles. Además, si uno se pone a pensar, seguro que si los periodistas hubiéramos tenido esa gran oportunidad de acompañar a Jesús en su vida, al menos en la pública, las grandes cadenas Estados Unidos de televisión habrían comprado la exclusiva. Claro que siempre hubiera habido Ticos Medina, Cuadras Salcedo, Manus Leguineche, Fernando Mújica o Pepes García Martínez que habrían terminado por comer el pan del morral a los monstruos. Pero olvidemos los sueños y volvamos a los apócrifos. Para empezar, en los textos expuestos me encuentro de nuevo con una circunstancia que brilla y espejea sin cesar, la ancianidad o avanzada edad de José. ¿Qué otro significado puede encerrar ese medio lamento del patriarca? Desde luego que a mis hijos sí que les empadronaré, pero ¿qué voy a hacer de esta doncella? ¿Cómo voy a incluirla en el censo? ¿Como mi esposa? Me da vergüenza. ¿Como hija mía? Pero si ya saben todos los hijos de Israel que no lo es. Sobran casi los comentarios. ¿Por qué podía darle vergüenza a José? Solo se me ocurre una salida. Si José había pasado, y bien pasado, la edad de la procreación, ¿cómo iba a presentarse ante las autoridades responsables del censo o ante el pueblo de Belén con aquella jovencita y en muy adelantado estado de gestación? La papeleta era fina. ¿Qué ruta siguió José? Otra precisión que, en mi opinión, tiene mucho jugo es la del itinerario que siguió el grupo. Ninguno de los evangelistas aporta un solo informe al respecto. ¿Por dónde tiró José y su familia? Si María vivía ya con José, cosa más que segura, eso significa que debían residir, tal y como apunta Lucas en 2 ocasiones, en la aldea de Nazaret, en la provincia de Galilea, al norte de Jerusalén. Si José era de la familia de David y debía empadronarse en Belén, al sur y en la provincia de Judea, el camino era considerable. Pero aquí se presenta el primer dilema: ¿qué ruta escogió José y su familia? Si uno observa el mapa de Palestina en los tiempos del Nuevo Testamento se dará cuenta que, entre la provincia de Galilea y Judea, donde se encuentra Belén, aparecía como una cuña el territorio de Samaria y una esquina de la Decápolis. Para algunos especialistas católicos, María y José debieron salir de Nazaret y a los 5 o 6 días llegar a Siquén, donde Abraham tuvo su más importante visión y promesa, Génesis 12,6, para, posteriormente, cruzar poblaciones como Silo, Betel, donde Jacob tuvo también la misteriosa visión de la no menos misteriosa Escala, y de allí a Jerusalén y Belén. Este recorrido, suponiendo que existiese un camino, supone, aproximadamente, unos 120 kilómetros. Sin embargo, esta ruta, desde mi punto de vista, encerraba en aquella época un serio inconveniente: Samaria. Hoy es difícil que podamos asimilar el odio y las náuseas que producían los samaritanos a los judíos y viceversa, naturalmente. Desde que los habitantes de Samaria, pueblo mestizo judeo-pagano, se separaron de la comunidad israelita y construyeron su propio templo en el monte Garizim hacia el siglo IV antes de nuestra era, las relaciones fueron tensas y hasta violentas. En el Eclesiástico 50,25 al 26, por ejemplo, se dice: hay 2 naciones que aborrezco, y la tercera no es pueblo, los habitantes de Seir, los filisteos y el pueblo necio que habita en Siquén, Samaria. Fue durante el gobierno de Asmoneo Juan Hircano, 134 al 104 a.C., cuando las tensiones fueron mucho más peligrosas. Poco después de la muerte de Antíoco VII, 129 a.C., Juan se apoderó de la ciudad samaritana de Siquén y destruyó el
el templo de Garizim. Así lo relata el historiador Flavio Josefo en su libro Antigüedades. No es de extrañar, por tanto, que, en lo sucesivo, el ambiente entre judíos y samaritanos echara realmente humo. Esto nos puede hacer comprender mejor, por qué los fariseos y sumos sacerdotes echaban constantemente en cara a Jesús que comiera y se relacionase con samaritanos. Es más, la palabra samaritano, al igual que bastardo, constituía toda una infamia en boca de un judío. Según Jeremías, una noticia tardía pero digna de crédito, surgida en las últimas décadas anteriores a la destrucción del templo, nos informa sobre una norma puesta en vigor hacia el año 48 después de Cristo y por la que la comunidad judía decidió considerar a los samaritanos como impuros desde la cuna y en grado supremo y causantes de impureza. En el colmo del odio, dicha norma especificaba: las samaritanas son menstruosas desde la cuna y sus maridos perpetuamente manchados por las menstruosas. Y aunque debió producirse una mejora pasajera en dichas relaciones hacia finales del siglo I antes de nuestra era, precisamente por el posible casamiento de Herodes el Grande con una samaritana, las cosas, en general, no debían estar nada claras cuando José y su familia decidieron ponerse en camino desde Nazaret a Belén. Las agresiones de los samaritanos a cuantos judíos atravesaban su territorio debían ser tan comunes que Flavio Josefo, por ejemplo, lo registra en sus textos históricos, y cuenta cómo en el año 52 después de Cristo guerrilleros judíos atacaron pueblos samaritanos para vengar la muerte de uno o varios peregrinos galileos, precisamente, que al ir a Jerusalén en peregrinación a una de las fiestas, habían tomado el camino que atraviesa el citado territorio de Samaria y habían sido atacados en la frontera norte, en el pueblo limítrofe de Jinae, es decir, en Jenin. Cuando Jesús atraviesa Samaria en una de sus andaduras, el pueblo le niega hasta el agua. Si José, hombre ya de experiencia en la vida, estaba al tanto de estos problemas, tuvo que pensárselo muy bien antes de decidir el camino a seguir. ¿Qué habría hecho cualquiera de nosotros si, en aquellas circunstancias, hubiéramos tenido que cruzar un territorio potencialmente hostil y con la responsabilidad de varios muchachos y una joven esposa embarazada? Yo, personalmente, hubiera meditado sobre la posibilidad de elegir una segunda vía. Y si uno vuelve sobre el mapa de Palestina, se da cuenta que esa ruta existía realmente. Me refiero al camino del río Jordán. José podía haber salido de Nazaret y, tras pasar por Naín, entrar en la Decápolis, salvando los escasos 15 kilómetros existentes entre la frontera y la ciudad de Esitópolis, situada en uno de los pequeños afluentes del Jordán. Desde allí, la comitiva solo habría tenido que seguir el curso del mencionado río sagrado, por su margen derecha. A unos 45 o 50 kilómetros de Esitópolis, Beisán, José se habría hallado ya en territorio de Judea. A unos 18 kilómetros de ese punto, y en el que confluyen los territorios de Samaria, Perea y Judea, se levanta la mítica Jericó. De allí a Betania tenemos unos 22 kilómetros y medio y de esta población a la gran ciudad de Jerusalén unos 4 o 5 kilómetros. Por último, de Jerusalén, paso casi obligado para José, hasta Belén quedarían otros 7,5 kilómetros. Esta segunda opción sumaba, aproximadamente, unos 127 o 130 kilómetros. La diferencia con el camino que cruzaba Samaria es muy poca. Los riesgos, en cambio, eran considerables por aquel territorio. Naturalmente, al peligro que suponía el paso por entre el pueblo samaritano hay que añadir el constante y feroz bandolerismo, así como el pésimo estado de los caminos. Los atracos y matanzas en pleno campo o en las montañas debían ser tan frecuentes que los peregrinos, comerciantes y viajeros en general solían organizar largas caravanas, protegiéndose de este modo contra las incursiones de los bandidos. Lucas, en su Evangelio, habla, por ejemplo, de la caravana de Nazaret, en la que los padres de Jesús tenían sus parientes y conocidos. Esta caravana, precisamente, pasó por Jericó, Marcos 10:46. En cuanto a los caminos, es fácil suponer su lamentable estado, sobre todo en época de lluvias. Como ya he hecho referencia anteriormente, los peregrinos y viajeros se lanzaban a las caravanas a partir de los meses de febrero o marzo. En estas fechas, y hasta septiembre u octubre, el tiempo era seco y los caminos no resultaban tan desesperadamente incómodos. José y María, supongo, debieron esperar a esos meses tranquilos y secos para ponerse en marcha. Y es casi seguro igualmente que, tanto José como sus hijos, hicieran el viaje a pie. Quizá José, dada su considerable edad, cubriera algunos tramos a lomos de los asnos que, indudablemente, debían acompañar al grupo. En los apócrifos vemos cómo María fue acomodada sobre una asna. Era del todo lógico y necesario, puesto que dudo mucho que pudiera hacer largos trayectos a pie y mucho menos por terrenos abruptos. Mientras el Sanedrín, como primer
primera autoridad nacional, tuvo los caminos a su cuidado, la verdad es que no se hizo gran cosa por mejorarlos. Así lo delata también la negligencia de este organismo respecto al estado de conservación del acueducto de Jerusalén. Al ocuparse los romanos, la cosa varió. Herodes, incluso, se esforzó en lograr una mayor seguridad en los caminos, y muy especialmente en la ruta principal, en la que partía de Jerusalén y se dirigía al norte, hacia los importantes mercados de Babilonia. El viejo Herodes el Grande llegó a establecer en Batanea al judío de Babilonia Samaris, que protegía a los viajeros contra los bandoleros de la Traconítide. Pero volvamos a la vieja incógnita. ¿Qué camino pudo escoger José y su familia? En los apócrifos aparece una pista que me inclina a pensar que José pudo elegir precisamente la segunda senda, la del río Jordán. Dice el protoevangelio de Santiago que José dirigió su mirada hacia la corriente del río. Allí, además, había unos trabajadores que comían y ovejas que estaban siendo arreadas por el pastor. Si no me equivoco, a mitad de camino, entre Nazaret y Belén, tal y como dice el autor del Evangelio apócrifo, no existe un solo río en lo que podríamos llamar el primer camino, el que cruza Samaria. Si los hay, en cambio, en la segunda vía. Allí está, por supuesto, el gran cauce del Jordán y sus afluentes, 6 por la margen derecha y 12 por la izquierda. No creo, por otra parte, que en el montañoso terreno que se extiende desde Idumea a Samaria, con toda la Judea de por medio, pudiera practicarse un pastoreo tan cómodo y fácil para el ganado como en los fértiles pastos que corren a orilla del Jordán. En esta parte, el terreno se encuentra al nivel del mar o a unos 300 metros por debajo de dicha cota. En aquellos tiempos, el límite extremo de los cultivos mediterráneos, y se supone también que de los buenos pastos, podía marcarlo una línea que pasara desde la base del monte Hebrón por las cercanías de Jerusalén hacia Rimón, este de Siquén y de allí hacia el norte. Pero esa franja de terreno, cuyo eje central era el río Jordán, se encuentra exactamente en la segunda ruta. La de Samaria, en cambio, queda fuera. Por supuesto, el presente planteamiento, creo yo, pudiera tener su importancia. Si algún día se demuestra cuál fue la ruta exacta y precisa que siguió José camino de Belén, y suponiendo que esa vía fuera la del río Jordán, el valor histórico de los apócrifos se vería extraordinariamente reforzado. Otro de los extremos que no es fácil descifrar en su totalidad es el de si José, María y los hijos de aquel iban solos o formaban parte de una caravana mayor. Como hemos visto, la costumbre parecía ser la de formar bloques compactos de viajeros, a fin de protegerse mutuamente. Si el censo ordenado por Roma afectaba a todo el pueblo judío, era de suponer que en Nazaret habitasen otros vecinos que también debían dirigirse a Belén, Jerusalén o a otras localidades del centro y sur de la Judea. En ese caso, ¿no hubiera sido del todo práctico y lógico que todos esos vecinos se hubieran puesto en camino a un mismo tiempo y formando una sola caravana? Esta teoría, sin embargo, no concuerda con lo que acabamos de leer en el apócrifo de Santiago. Si José tuvo que refugiar a María y a sus hijos en una cueva y salir en busca de una partera es porque, seguramente, estaba solo. De no haber sido así, los restantes miembros de la caravana, entre los que hubiera habido mujeres, le habrían ayudado con presteza. Por otra parte, y si tenemos en cuenta el gran momento que estaba a punto de producirse, era comprensible que el equipo de astronautas que debía seguir a José y a María muy estrechamente no deseara la presencia de demasiados testigos. Y nuevamente me fascina la historia que proporcionan los evangelios apócrifos. ¿Por qué? Precisamente porque en esa mitad del camino, entre Nazaret y Belén, quizá muy cerca de la corriente del Jordán o de algunos de sus afluentes, iba a tener lugar el formidable nacimiento del enviado. Este nuevo enfoque de la historia sí resulta mucho más racional y sensato, como veremos a continuación. ¿Llegaron realmente a Belén? Creo que, como casi todo el mundo, siempre di por buena aquella explicación tradicional sobre el nacimiento de Jesús en un pesebre. Sin embargo, un buen día, al leer los textos apócrifos, caí en la cuenta de algo que no encajaba, y acudí de nuevo al Evangelio canónico, al de San Lucas 2, del 1 al 7, pero seguía sin entenderlo. ¿Cómo podía ser que un hombre como José, artesano y, por tanto, con ciertas posibilidades económicas, y con familia, amigos y hasta antepasados en la aldea de Belén, no pudiera encontrar alojamiento en dicha población? No lo entendía. Cuanto más meditaba sobre ello, más clara se presentaba ante mi espíritu la realidad de una lamentable laguna en los evangelios canónicos. A excepción de Lucas y de otra cita fugaz por parte de San Mateo 2:1 sobre el lugar del alumbramiento de Jesús, el resto de los evangelistas oficiales no hace mención de un dato tan periodístico y emotivo como el de la patria chica del enviado. Pero no nos separemos del carril principal de este curioso asunto.
La propia Biblia de Jerusalén, al comentar el Evangelio de Lucas, página 1460, dice textualmente refiriéndose al problema de la falta de posada en Belén, 2.7b, mejor que una posada. Pandogeion, la palabra griega catalima puede designar una sala en la que se alojaba la familia de José. Si éste tenía su domicilio en Belén, se explica mejor que haya regresado allí para el censo y también que haya traído a su joven mujer encinta. Y prosigue este interesante comentario: el pesebre, comedero de ganado, estaba sin duda talado en una pared del pobre albergue, y este se hallaba tan lleno que no pudieron encontrar lugar mejor para recostar al niño. Una piadosa leyenda ha dotado a este pesebre de dos animales. Aquí hay, al menos, una contradicción. Si los exégetas y teólogos católicos reconocen que José podía tener su domicilio en Belén, ¿por qué dirigirse a una posada o a un pesebre? Tampoco perdamos de vista esa curiosa anotación de los dos animales, considerada por la propia Iglesia como una piadosa leyenda. Voy más allá. Incluso, es muy probable que José hubiera participado en la construcción de algunas de las casas de Belén. La naturaleza de su profesión lo hace perfectamente verosímil. Pero, aunque esto no fuera así, es inadmisible que entre esos cientos de vecinos que vivían en la aldea, de donde procedía toda la familia del artesano, no lo olvidemos, no hubiera uno solo que permitiera a María descansar o refugiarse en su hogar. Y si no en sus habitaciones, al menos en los patios interiores de dichas viviendas. Bien por dinero, por lazos familiares, por amistad o por caridad, estoy seguro que alguien hubiera ofrecido su casa a José y a su mujer. Y si, para colmo, José disponía de su propio domicilio, ¿cómo podemos imaginar a María dando a luz en un foco de infecciones tan peligroso como un establo? Jesús debía nacer de forma humilde, lo sé, pero ese honroso gesto no tiene por qué estar reñido con un mínimo de higiene. Y la verdad es que, de acuerdo con los apócrifos, Jesús iba a nacer en un lugar mucho más olvidado y deplorable. No olvidemos que el pueblo israelita, por tradición, era y es un pueblo absolutamente hospitalario, y mucho más para con sus amigos y familiares. Y con más justificación, me atrevo a añadir, si hubiera notado el estado de gestación de la esposa del carpintero. No me contento, por tanto, con esa frágil excusa de San Lucas cuando dice: y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Tiene, al menos para mí, mucho más sentido que José y María se vieran obligados a entrar en una cueva, no en un establo, porque, sencillamente, tal y como exponen el protoevangelio de Santiago y el evangelio apócrifo de San Mateo, el momento del parto sobrevino en pleno camino hacia Belén. Esto, obviamente, tiene más sentido. ¿Por qué entonces San Lucas afirma que se cumplieron los días del alumbramiento mientras ellos estaban allí? La exposición del evangelista, en mi opinión, es dudosa. Si José y su gente llevaban ya varios días en Belén, como parece deducirse de las palabras de Lucas, donde dormían o descansaban. Si José, efectivamente, era de la casa y familia de David, lo lógico es que tuviera familia en aquella población. En ese caso, lo ilógico hubiera sido que llevara a María hasta la posada o alojamiento, y muchísimo menos a un establo. Tal y como señala Santiago, a María, todavía camino de Belén, le debieron llegar las primeras señales o molestias del inminente parto. ¿Y qué podía hacer José en pleno descampado? Él mismo, en dicho apócrifo, exclama: donde podría yo llevarte para resguardar tu pudor, porque estamos al descampado. Imagino el trance del carpintero, acostumbrado al trajín de su ruda profesión, pero incapaz de saber por dónde empezar en un alumbramiento. Y, como primera medida, tanto José como sus hijos optarían por buscar alguna casa, cualquier refugio donde llevar a la parturienta. Ese lugar de emergencia, según los textos apócrifos, fue precisamente una cueva subterránea, no un establo. El Evangelio de la Natividad, de Mateo, revela algunos puntos decisivos en este mismo sentido. Veamos. Mandó el ángel parar la caballería, porque el tiempo de dar a luz se había echado ya encima. Después mandó a María que bajara de la cabalgadura y se metiera en una cueva subterránea, donde siempre reinó la oscuridad, sin que nunca entrara un rayo de luz, porque el sol no podía penetrar hasta allí. Santiago, por su parte, como ya hemos visto, dice que, encontrando una cueva, la introdujo dentro, y, habiendo dejado con ella a sus hijos, José se fue a buscar una partera hebrea en la región de Belén. Un férreo control. De nuevo, y absolutamente a tiempo, aparece ante el grupo un ángel del Señor. No resulta difícil sospechar que el equipo de astronautas debía estar trabajando en aquellos últimos momentos, con los 5 sentidos. Si la joven virgen hubiera llegado a Belén antes de romper aguas, todo se habría complicado. ¿Cómo actuar en plena aldea? ¿Cómo evitar el revuelo que, sin duda, provocaban las naves? Y lo más grave,
de haber nacido Jesús en Belén, la noticia de su llegada al planeta habría llegado a los oídos del temido Herodes el Grande mucho antes de lo necesario y de lo previsto. No olvidemos que la aldea está a muy corta distancia de Jerusalén. Quizá, aunque a nosotros nos parezca increíble, fuera preciso ganar tiempo, y ese lapsus podía proporcionarlo un nacimiento a distancia, a mitad de camino entre Nazaret y Belén. No todo concluía con el alumbramiento de Jesús, y, naturalmente, dentro de esta teoría general, no olvidemos que solo se trata de una hipótesis de trabajo. El momento y el lugar exactos del parto debían estar perfectamente estudiados por parte de los tripulantes de las naves. Y, de la misma manera, estoy persuadido que los astronautas no habían perdido, ni por un segundo, el control de las constantes físico-biológicas de María. Si nosotros somos capaces hoy de controlar desde Houston el ritmo cardíaco, la respiración o la presión sanguínea de los hombres que pasean por la Luna o que giran en torno al planeta, ¿qué no podrían lograr unas civilizaciones tan sumamente adelantadas? Era natural que este chequeo a distancia fuera extremadamente riguroso. 2000 años largos de preparación no podían naufragar ahora, ante cualquier contingencia. Jamás los cielos habían estado tan pendientes de una niña y del asno que la llevaba. Nuestros médicos también habrían actuado así. Y si ese mareaje sobre la persona de María y de cuantos la rodeaban era realmente así de férreo, no tiene nada de particular que, en el momento crítico, uno o varios de los astronautas descendieran a tierra y detuvieran la marcha del grupo. Una marcha que, quizá, José o la propia Virgen se habían encargado ya de congelar ante las primeras molestias. Y se presenta aquí otro interesante dilema. ¿Sufrió María de los conocidos dolores previos al parto? La Iglesia, amparándose en él, a veces, agujereado paraguas teológico, ha llegado a afirmar que no, que la Virgen no pudo sufrir esos dolores, puesto que era la única criatura sobre la tierra que había nacido sin culpa original. Respeto esta opinión, pero, francamente, me cuesta trabajo creerlo. En los evangelios apócrifos se especifica claramente que le habían llegado los primeros síntomas. Claro que la palabra síntomas puede querer significar muchas cosas. Una paralización, pero volvamos con los astronautas. La gravedad y responsabilidad debían ser tales en aquellos momentos que, según mi punto de vista, una o varias naves espaciales tenían que estar muy próximas, pendientes, dispuestas, alguna, incluso, aterrizada ya muy cerca de la cueva. Y quizá una de las primeras medidas adoptadas por el equipo fue la paralización de cuanto existía junto a la gruta y en un amplio radio. También es posible que esa paralización se debiera a la extrema proximidad de los vehículos de los astronautas. ¿Por qué hablo de paralización? Los pasajes del apócrifo de Santiago, y en los que José trata inútilmente de echar a correr en busca de una partera, son elocuentes. Cuando los leí por primera vez no daba crédito a lo que tenía ante mí, e invito al lector a que lo repase con suma calma. Es que puede concebirse, y escrito hace 2000 años, una fórmula más hermosa y plástica para describir una paralización de hombres, animales y de la propia naturaleza. Para el testigo, para José, la única explicación que quizá podía encajar en su cerebro era que todas las cosas eran en un momento apartadas de su curso normal. ¿Y qué otra cosa es una paralización masiva? La causa de este enigmático fenómeno habría que buscarla posiblemente, como ya he adelantado, en los siguientes e hipotéticos hechos. Ante la inminencia del parto, algunas de las naves, lógicamente, se vieron obligadas a descender sobre la zona. Es posible, incluso, que tomaran tierra, y que esa aproximación a la gruta subterránea implicara una mayor o menor paralización de cuanto se movía en torno al punto elegido. Una paralización que pudo ser instantánea o de una cierta duración en el tiempo. En este caso, el fenómeno habría estado absoluta y deliberadamente provocado por los astronautas. En el fondo quizás se trataba de una elemental medida de seguridad. También cabe pensar que fue un hecho fortuito, originado por los potentes campos magnéticos o electromagnéticos de dichas naves. Al establecerse o aterrizar a tan corta distancia, todo lo que entró dentro de su radio de acción se vio así afectado, y hombres, ovejas, pájaros, viento, etc., quedaron como congelados. Y entre ellos, José, quien, a pesar de no poder avanzar, se daba cuenta de todo. ¿Qué me recuerda esto? Sencillamente, otros muchos casos de misteriosas paralizaciones, experimentadas por decenas de testigos ovni en nuestros días. El piloto que quedó inmovilizado. He aquí, como una prueba infinitesimal de lo que digo, algunos hechos, todos ellos investigados personalmente por mí y que ponen de manifiesto la posibilidad de dicha paralización. Hace algunos años, y así ha quedado detallado en mi libro 100.000 kilómetros tras los ovnis,
después, un piloto español de líneas aéreas, Antonio Manzano, me contó cómo una madrugada, cuando caminaba por la zona llamada El Cobre, en la provincia de Cádiz, observó un extraño objeto luminoso posado en tierra. Yo estaba cazando, me dijo, y llevaba una linterna en mi mano. De pronto, al remontar un pequeño cerro, vi en la vaguada siguiente una especie de disco muy luminoso, aterrizado. Me encontraba a corta distancia y, al intentar avanzar hacia aquella cosa tan llamativa, me vi paralizado. Pero no era de miedo. Yo podía ver y sentir. Sin embargo, mis músculos no obedecían. Era imposible seguir o retroceder. ¿Qué me estaba pasando? Recuerdo que a pocos pasos de aquel disco de luz blanca e intensísima había alguien. Me pareció un hombre, pero más alto de lo normal. Al menos, de 2 metros. Estaba dándome la espalda y en actitud de contemplar algún detalle del objeto. Llevaba una especie de mono metalizado, como si fuera una vestimenta de una sola pieza. Al cabo de unos segundos empezó a caminar hacia el disco. Se inclinó y se introdujo por la parte inferior del objeto. Después ya no lo vi más. Y poco tiempo después, aquel aparato cambió de color. Ascendió lentamente y a pocos metros de tierra volvió a estabilizarse. Y ante mi asombro, se alejó a una velocidad endemoniada. Y lo perdí en el horizonte en menos de 5 segundos. En ese momento, al perderlo de vista, recobré el movimiento. Mi linterna, sin embargo, seguía apagada, y el reloj de pulsera estaba detenido. Ya no he podido lograr que funcione. El caso del ebanista encofrador. Otro caso de paralización tuvo lugar en 1978, en la zona minera de Gallarta, en el País Vasco. El testigo principal fue un modesto ebanista y encofrador, Juan Sillero, que vive en una casa situada en el paraje denominado La Florida, en el citado término vasco de Gallarta. Una noche, y según me explicó Sillero, sintió un zumbido extraño y potente. Se asomó al balcón de su casa y quedó aterrorizado. Frente a él, a escasa distancia, había un enorme disco, de unos 50 metros de diámetro, que brillaba como jamás había visto en su vida. El aparato parecía estar en dificultades. Sí, comentó el testigo, estaba inmóvil y en una posición muy forzada. En lugar de estar horizontal, el disco se había situado de canto. Tenía unas largas patas o tubos que a punto estuvieron de quebrarme el tejado. Cuando quise darme cuenta, me encontré como agarrotado. No podía moverme. Al preguntarle a Juan Sillero si aquella súbita paralización podía deberse al miedo, el ebanista respondió que no, que aquella situación se prolongó únicamente hasta que el objeto se perdió muy lentamente por detrás de un pinar que da sombra a la casa de Sillero. Me asusté, añadió, pero no fue esa la razón de mi inmovilidad. Aquel objeto, estoy seguro, era la causa de que yo no pudiera siquiera gritar. Un campesino igualmente paralizado. El caso de Valensole es también muy revelador. En su día fue investigado por mi buen amigo J. Seborret, así como por la gendarmería francesa. Todo sucedió en 1965, a unos 2 kilómetros al noroeste de Uclensole, centro de cultivo de espliego y cabeza de partido de casi 2.000 habitantes, en el departamento de los Alpes de Haute-Provence. El testigo fue un agricultor de unos 40 años, un hombre igualmente serio e incapaz de inventar una historia tan asombrosa como aquella. En la mañana del 1 de julio, cuenta el protagonista, yo me encontraba en un campo de espliego de mi propiedad. Trabajaba en las faenas del escordio y a eso de las 6 de la mañana, mientras hacía un alto en el trabajo, escuché un pitido breve. Yo no vi nada y pensé que quizá alguno de los helicópteros de la Fuerza Aérea había tenido algún problema, aterrizando en las proximidades. Me dirigí rápidamente hacia el lugar del que había procedido el ruido y, al dejar atrás un montón de piedras que me tapaba la visión, observé, como a unos 100 metros, un objeto muy raro, posado en uno de los campos de espliego. Aquello me indignó, y apresuré la marcha. Pero conforme avanzaba hacia el supuesto helicóptero comprendí que aquello no era un helicóptero. Era como un balón de rugby, con un tamaño aproximado al de un coche Dauphine. ¡Qué extraño!, pensé, pero seguí caminando. Junto al huevo había 2 hombres, mejor dicho, 2 niños. Esa fue la primera impresión que recibí, mientras me acercaba. Pero, ¿qué hacían 2 niños en mi campo de espliego y junto a un aparato tan raro? Y mentalmente reconocí que no podían ser niños. El campesino llegó hasta unos 10 metros. Según sus propias palabras, los 2 seres estaban ligeramente agachados. Uno le daba la espalda y el otro se hallaba de frente. El propietario del campo asegura que ambos miraban, y con gran curiosidad, una de las plantas de espliego. Y cuando estaba ya a cosa de 8 o 10 metros, continuó el testigo, el individuo que estaba frente a mí me vio. Los 2 se irguieron, y el que me había estado dando la espalda levantó su mano derecha y me mostró, eso creí yo entonces, un objeto pequeño. A partir de ese instante, no me pude mover. Quedé como agarrotado. Y el caso es que me daba cuenta de todo. Veía,
sentía, escuchaba. Aquel ser metió rápidamente el objeto en una cartuchera que llevaba al cinto y allí se quedaron, frente a mí, como si discutieran. ¿Cómo eran los niños? Bueno, no eran niños. Eso lo vi claro. Eran hombrecitos de 1 metro, o poco más, de altura. Las cabezas eran grandes, desproporcionadas respecto al resto del cuerpo. Vestían un buzo azul oscuro y a los lados llevaban una especie de estuches. El de la derecha más voluminoso que el de la izquierda. Su piel era lisa y de una tonalidad muy similar a la de los europeos. No tenían párpados y sus ojos eran como los nuestros. Sus bocas, en cambio, eran un simple agujero redondo. No tenían barbilla y sus cabezas estaban totalmente calvas. Estas parecían salir directamente de los hombros, sin cuello alguno. El resto del cuerpo parecía normal, brazos, piernas, etc. Durante algún tiempo, como le digo, aquellos dos seres hablaron entre sí, pero como si discutieran. Emitían un sonido gutural indefinible para mí y, curiosamente, aunque no podía mover ni la cabeza, tampoco experimenté miedo. Aquellos dos seres infundían una gran tranquilidad. Después, al cabo de unos minutos, treparon ágilmente por el aparato, primero ayudándose con la mano derecha, después, con ambas, y una vez en el interior del objeto, una puerta corredera se cerró de abajo arriba como si se tratara de la puerta de un archivador. El balón de rugby tenía en su parte superior como una cúpula transparente, algo así como el plexiglas. Y allí aparecieron de nuevo los dos seres. ¿Usted seguía inmóvil? Completamente. ¿Y qué pasó? Pues que aquel aparato, de casi 3 metros de altura, emitió un ruido sordo. Se elevó cosa de 1 metro sobre el suelo y comenzó a desplazarse hacia las colinas. Los dos extraños seres permanecieron todo el tiempo de cara a mí. Cuando el aparato aquel había recorrido unos 30 metros, su velocidad se hizo asombrosa y lo perdí de vista en cuestión de décimas de segundo. Y allí seguí yo, todavía paralizado, por espacio de unos 10 o 15 minutos más. Después, al cabo de ese tiempo, recobré la normalidad. Cuando pude acercarme al sitio donde había estado el huevo observé una zanja de escasa profundidad y de 1,20 m de diámetro. En el centro había un agujero cilíndrico de 18 centímetros de diámetro y 40 de profundidad, y 4 surcos poco profundos, de una anchura de 8 centímetros y de una longitud de 2 metros. Estos surcos formaban una cruz cuyo centro geométrico pasaba por aquel agujero. El espliego no volvió a crecer en aquel lugar hasta 10 años después, y nadie se explica la razón. Los casos de paralización, en fin, se harían interminables. Para los que investigamos la presencia ovni en nuestro mundo, es evidente que estos tripulantes disponen de los oportunos sistemas para evitar que los humanos se aproximen a sus naves o, sencillamente, para congelar la capacidad de movimiento de los intrusos. Incluso, como en el caso del piloto y del ebanista, encofrador, el ingreso voluntario o involuntario por parte de los testigos en una determinada área, próxima a los vehículos espaciales, puede afectar a dichos testigos, bien paralizándoles o provocando en ellos síntomas de desfallecimiento, mareos, etc. Los campos magnéticos o electromagnéticos de que parecen gozar estos objetos a todo su alrededor, como si se tratara de un escudo o colchón protector, originan frecuentes alteraciones en los motores de explosión de coches, motocicletas, etc., así como en los circuitos eléctricos o electrónicos, pantallas de televisión, ondas de radio y un largo etcétera. Los casos dados en ufología son prácticamente incontables. Esto me lleva a sospechar que en aquellos momentos, hace 2000 años, el influjo de los campos de fuerza de la nave o de las naves espaciales que se hallaban cerca de la gruta donde estaba a punto de nacer Jesús, hubiera podido ocasionar estas mismas reacciones en el supuesto de que hubieran existido tales vehículos. Al no disponer de sistemas eléctricos o motores, esa acción, puramente artificial, se dejó sentir únicamente en los seres vivos o en todo aquello que podía tener movimiento. Para colmo, la descripción del apócrifo de Santiago aporta otro detalle altamente significativo. Según el autor, la totalidad de los hombres de los alrededores tenían sus rostros mirando hacia arriba. Pero, ¿a causa de qué? Aquella paralización general, en mi opinión, tenía que haber estado precedida, al menos durante segundos o décimas de segundo, por aquel gesto colectivo de mirar hacia arriba. Y así quedaron. Pero vuelvo a plantear la pregunta, ¿por qué precisamente con los rostros mirando hacia arriba? El razonamiento más lógico puede ser este, porque allí arriba, en el cielo, había algo que había llamado la atención de cuantos campesinos o pastores se hallaban en esos momentos en la zona elemental. ¿Y qué podía haber en el cielo que llamase la atención de todos a un mismo tiempo y que, casi inmediatamente, les paralizase? La respuesta, para mí, es fácil: una o varias naves. Las formidables y ya familiares columnas de fuego, también llamadas la gloria de Yahvé o el ángel del Señor. En esta descripción,
descripción, precisamente, cuyo origen se remonta a casi 2000 años, surge ante mí una nueva prueba de la presencia de astronautas y de vehículos siderales en los tiempos bíblicos. De tratarse de un simple relato literario, más o menos fantástico, como dirían los teólogos, ¿cómo es posible que el autor del mismo haya hecho una perfecta descripción de lo que hoy y solo hoy, 20 siglos después, interpretamos como una paralización física? ¿Y por qué ese autor iba a hacer coincidir la paralización general de hombres, ganado, pájaros, etc., con el gesto de los trabajadores de mirar hacia lo alto? El caso podría guardar cierto parecido con otro supuesto. Imaginemos que el genial Manco de Lepanto hubiera sido testigo del aterrizaje de un helicóptero, del que hubieran descendido varios pilotos con los emblemas y banderas de los Estados Unidos, y que esos militares pertenecieran al siglo XXI. Sigamos suponiendo que Cervantes describiera la escena con todo lujo de detalles, aunque, naturalmente, acomodando lo que había visto a su lenguaje y conceptos, propios de una época en la que el ser humano todavía no podía volar. Para nosotros, hombres del siglo XX, que no conocemos ni hemos descubierto aún la técnica para viajar al pasado o al futuro, la formidable descripción del helicóptero, de las banderas USA y de los pilotos nos llenaría de asombro, pero no admitiríamos el hecho como un acontecimiento real. Unos hablarían de casualidad, otros de premonición, de profecía, de admirable género literario.